Vamos a chambear. Bueno, entonces, ¿qué es lo que les quería compartir yo a ustedes? Es que tal vez por los años uno se pone más reflexivo. Y qué lo que ocurre con eso de estar más reflexivo. Uno se pone a pensar, bueno, ¿cuál es el compromiso que tenemos por Dios? Entonces, una de las cosas que yo me pregunto es cómo las personas pasan de lo teórico a lo práctico. Y noto que hay una gran diferencia. Hay mucha gente que habla muy lindo, tiene textos por aquí y por acá, pero no los veo que esos textos se conviertan en carne. De hecho, ojo, interesante, porque Jesús dice que era espíritu y se convirtió y se hizo carne. Para nosotros somos carne y tenemos que hacer espíritu, en el sentido que tenemos que trascender en lo espiritual. Entonces, yo voy a leer un texto que tengo aquí, que está en Mateo 22 al 16 al 40. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para, para tentarle, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento, y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Bueno, hay un texto que dice, y con toda tu fuerza. O sea, de ahí dice, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y hay uno con toda tu fuerza. Uno de los evangelios. Entonces, miren, dice que de esto depende toda la ley y los profetas. La Torá, que es la palabra que significa doctrina, la Torá contiene todas las disposiciones legales del judaísmo, que según el cálculo del rabino son 613 preceptos. 613 preceptos, de los cuales 248 son mandamientos y 365 son prohibiciones en la ley del Antiguo Testamento. 613 preceptos, de los cuales hay 248 mandamientos y 365 prohibiciones. Entonces Jesús dice que en un solo mandamiento, amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo, y a tu prójimo como a ti mismo, esos dos mandamientos encierran esos 613 preceptos. ¡Wow! ¡Qué interesante! Cómo Jesús simplificó la cosa. Y además y ahí empieza mi gran problema. La mayoría de las personas, incluso dentro del pueblo cristiano, eh, condicionan su amor a Dios o sus sentimientos a Dios o incluso hasta su relación con Dios, depende cómo la vida lo vaya tratando, como ellos creen que deben ser las cosas. Si están bien, ellos están dispuestos cuando están en la adversidad y algunos sencillamente renuncian a seguir siendo creyentes. Pero eso lo dijo Jesús, que hay cuatro clases de terreno, ¿verdad? Y que un terreno era superficial y otro lo daba las fuentes de la vida. Pero miren lo que dice, realmente, ¿cuál es la meta real del Señor? O sea, no, que hay que salvarnos, que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida, para tener vida eterna. ¿Y vida eterna para qué? ¿Para qué? ¿Para relacionarte con Dios? ¿Cuál fue el propósito? ¿Cómo era? ¿Qué es lo que Dios quiere realmente? Porque Jesús, mire, voy a leer, puesto el 2 Corintios 5, 18 al 19, mira lo que dice. Y todo esto proviene de Dios, dice, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros el misterio de la reconciliación. La reconciliación es más que salvación. ¿Qué es lo que significa reconciliar? Restablecer, restaurar, volver a hacer lo que un día fue. Dice reconciliación. Dice cortar una enemistad y volver a amistar. Entonces la meta de Dios no es solamente que nosotros seamos salvos, sino que seamos amigos de Dios, que estemos con Dios, que nos relacionemos con Dios. Entonces,
lo más importante, porque dentro del canuteo, yo veo mucha este afán de salvación y que la gente le dice a usted tiene que aceptar a Cristo para ser salvo y como que lo único que importa, aunque esa persona no tenga ni un sentido ni una pizca de amor por Dios, ni le interesa más a Dios. Es como una demanda, es decir, yo también me gusta, yo demando una condición y yo me pregunto, ¿una persona puede ser salvo sin amar a Dios? Yo me pregunto, no estoy diciendo que sí, que no. ¿Una persona puede ser salvo sin amar a Dios? Porque esto es así. Entonces dice que el mandamiento más importante que se estudia, acuérdense que dentro de los 5 propósitos, este mandamiento involucra adoración. Entonces yo, muchas veces en nuestra vida cristiana hemos oído el gran mandamiento, ¿verdad? Sin embargo, necesitamos traspasar la definición a la práctica. No quedarnos así, amarás al Señor tu Dios con todo tu mente. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo hago en forma práctica? ¿Cómo yo bajo esa idea y lo hago en el día a día? Porque una de las cosas que yo como pastor y como ahora como ministro, como conferencista, a mí me interesa que la gente aterrice el evangelio. Y yo mismo tengo que aterrizarlo, porque esto va a mí primero. Entonces dice, por lo cual ahora se trata de entender qué significa amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, sino de qué manera prácticas amamos a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. ¿Cómo? ¿De qué manera práctica? ¿Cómo lo hago? La verdad es que no se puede amar a Dios en, en cada uno de estos aspectos si Dios no nos enseña cómo. Pero que muchas veces ni siquiera comprendemos el concepto en concreto que involucra nuestro corazón, que involucra nuestra alma, que involucra nuestra mente y que involucra nuestras fuerzas en la vida cotidiana. Por lo tanto, aunque veamos algunos aspectos, es una meta de vida, aprender a amar a Dios, involucrando todos estos aspectos. Entonces yo voy a hacer algo, voy a dar algunas ideas, voy a dar algunos, no me gusta usar la palabra tip porque es muy gringa, algunas referencias, algunos, ¿cómo les podemos explicar? Algunas formas. Entonces voy a compartir una diapositiva para que vamos viendo. Entonces voy a echar a compartir eh, una, algo que tiene que ver con esto, ¿verdad? Y usted me va a tener que ayudar para saber si esta cosa se mueve. Acuérdense que, bueno, eh, eh, veamos. Entonces, voy a, téngame un poquito de paciencia y ahora, yo sé que no se va a mover esta cosa, entonces voy a dejar de compartir, ya, y vamos a volver a compartir. A ver, compartir. Y aquí. Ahora uno de ustedes me dice después si se está moviendo esta diapositiva. ¿Se mueven? Espera un poquito. No la he movido todavía. No la he movido todavía. Dime un minuto. Ahí se movió. ¿Se mueve? Sí, se mueve. Ah, excelente. Porque así yo sé que mire. Bueno, entonces es el texto que leímos. ¿Lo leemos de nuevo? Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarlo, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Como deja el Evangelio que agrega, y con toda tu fuerza, que yo también lo agregué ahora, y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, los 613 preceptos, acuérdense que le dije, de los cuales 248 son mandamientos y 365 son prohibiciones. Todas esas cosas dependen de amar al Señor. Entonces, ojo, yo solamente voy a hablar sobre amar a Dios, al prójimo, no dar tiempo para eso, que también es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque si yo amo a mi prójimo como a mí mismo,
digamos, como consecuencia lógica, voy a estar cumpliendo los mandamientos. Bueno, pero vamos. Entonces yo le estaba diciendo, ¿cómo lo hacemos un poquito práctico esto? ¿Cómo llegamos a la parte práctica? La idea de amar a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro alma, con todo. Bueno, entonces vamos a partir. Amar a Dios con todo el corazón. Amamos a Dios con todo nuestro corazón. En todo este tiempo hemos aprendido que no se refiere al órgano físico, ¿verdad? Cuando hablamos de corazón no se refiere al órgano físico. La Biblia se refiere al corazón como una fuente de motivación, de sentimientos, de anhelos, esperanza, fe, entre otras cosas. Por lo tanto, amamos a Dios con todo nuestro corazón. ¿Cuándo? Miren, la idea. Cuando no pensamos mal de Dios, cuando algo no deseable nos sucede. Ahí estamos amando a Dios. No nos quejamos permanentemente por nuestras circunstancias. Damos en gracias por todo. Decimos cosas buenas de Dios. Estamos dispuestos a dar la vida por Él. Cuando le creemos a Dios, es el único Dios de mi vida. Y muchas otras maneras que te pueden ser reveladas por Dios. O sea, estoy dando ideas prácticas de cómo usted ama a Dios con todo su corazón. Entonces, cuando yo no pienso mal de Dios, cuando algo me dice, no, es que Dios me abandonó, no, es que Dios tiene su olvido, no, ¿dónde está Dios? ¿Por qué? Y hay personas que empiezan a despotricar contra Dios. Entonces, amamos a Dios con todo nuestro corazón cuando no pensamos mal de Dios, cuando hay algo no deseable nos sucede. Cuando no nos quejamos permanentemente por nuestras circunstancias. Porque Dios no va a subir cosas, porque la meta de Dios no es tu comodidad, la meta de Dios es que tú crezcas en carácter para ser semejante a Cristo. Y segundo, Dios sabe que este es el lugar, la tierra, donde tú tienes que probar ser fiel. No hay otro lugar donde tú vas a probar que eres fiel. Aquí. Porque es muy fácil ser fiel cuando todo sonríe, cuando todo anda bien. Entonces Dios dice muy bien el pastor Rick que estamos en un fideicomiso, que nuestra vida está aquí para ser probada porque viene la eternidad y la eternidad, o sea, lo que vamos a vivir aquí es un soplo. Entonces aquí, en medio de las circunstancias, las tentaciones, las cosas no deseables, es que yo soy una persona con tan mala suerte, no eres una persona con mala suerte, porque Dios te puso aquí con un propósito y Dios está probando tu vida porque lo que te espera es una eternidad junto a Él. Y aquí tienes que aprender a amar a Dios, no allá, aquí. Entonces dice, amamos a Dios cuando no nos quejamos permanentemente. Ya, usted conoce cristianos que lo único que hacen es quejarse. Damos gracias por todo, aún por las circunstancias adversas. Damos gracias. Entonces amamos a Dios con todo nuestro corazón. Aquí estoy dando algunas formas prácticas. Cuando decimos cosas buenas de Dios, cuando lo adoramos, cuando le decimos, Señor, tú eres bueno, tú eres justo, tú eres santo. Cuando decimos, mire, si no fuera por Dios, yo no hubiese pasado este momento. Hace poco nos estábamos acordando con Miriam del accidente y vimos la mano de Dios que nos libró. Y nosotros ahora que hemos estado escuchando de muerte, de gente coterráneo, gente que tiene como nuestra edad, que se han muerto, nosotros nos preguntamos, bueno, Dios, ¿por qué nos tiene aquí? Porque Él quiere hacerlo. Y tiene propósito y tenemos que vivir en su propósito. Entonces, ¿por qué Dios quiso librarnos de la muerte? Entonces nosotros decimos, bueno, estamos vivos porque Él quiso. Estamos dándole la gloria a Él, diciendo a Él le pareció bien. En el caso mío, a mí, como yo soy como Pablo, vivir es Cristo y morir es ganancia. O sea, no tengo problemas con eso, pero si a Dios le pareció, pero yo hablo cosas buenas porque el camión pasó por encima del auto y puede habernos matado a los dos, sobre todo miren que estaba más. Pero Dios quiso otra cosa. Hace poco Miriam se cayó de una forma brutal en un cruce en Viña y estuvo a punto de un auto pasarle por la cabeza y se salvó. Bueno, ¿por qué? Porque Dios, entonces nosotros damos alabanza aún cuando es, porque, oye, pero como quiera y gracias a Dios si estáis pasando la mal y apenas te echaron un sándwich. Es que ese sándwich viene de Dios y me está salvando y me está liquidando el hambre, aunque para ti sea poquito. Damos gracias a Dios por todo. Decimos cosas buenas de Dios. Estamos dispuestos a dar la vida por Él, que es algo difícil, no es fácil. Le creemos.
Yo ya hice un tema sobre la diferencia que había entre creer en Dios y creerle a Dios. Hay mucha gente que le creyó un día a Dios de un paso de fe, pero siempre está dudando de las cosas de Dios. Cuando la Biblia tiene promesas y las promesas están sujetas a fe, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y Él es el único Dios en mi vida. Pero ¿cómo pueden haberlo si no hay gente que tiene ídolos en el corazón? O lo que yo estaba justo comentando a Miriam sobre la cosa que hizo Martín Lutero. Martín Lutero cuando el príncipe que lo guardó, lo escondió para que no lo fueran a matar, había dentro de los seguidores había gente una fanática y empezaron a invadir los templos católicos y a destruir las imágenes. Y cuando él llegó dijo, no déjense hacer esta tontera. Si las imágenes no sacan nada construir los templos, cuando las imágenes desaparezcan del corazón, van a desaparecer de los templos. Qué verdad más grande, ¿verdad? Entonces le creemos a Dios, Él es el único Dios en mi vida. Bueno, y hay otras maneras que Dios te puede revelar. Vamos a otro aspecto. Amamos a Dios con toda nuestra alma. ¿Cuándo? Entonces ayude. Dice, la Biblia se refiere a ella, al alma, como nuestra individualidad, donde se encuentra nuestra persona o individualidad. Es lo que vamos a salvar. Como también nuestra tendencia a lo placentero. Por lo tanto, amamos a Dios con toda nuestra alma. ¿Cuándo? O sea, el alma es lo que tú vas a salvar, el espíritu vuelve a Dios que lo dio, y el alma es tu identidad, lo que eres tú. Entonces, ahora estamos viendo, ya vimos del corazón, vamos a cosas prácticas ahora del alma. Estamos dispuestos a luchar contra el pecado en nuestra vida. Quiero decir, luchar. No digo que tú vas a vencer siempre, pero vas a luchar contra el pecado. Vivimos guiados por el Espíritu Santo. ¿Qué cosa? Nosotros estamos atentos a las impresiones que da el Espíritu Santo para decir, no, aquí no debo entrar, o esta decisión no debo tomarla, esta amistad no la debo seguir. Vamos, mantenemos nuestro pacto matrimonial por sobre todo nuestro desencanto. Y eso está muy complicado ahora porque los divorcios están para todos lados. Tiene la primera prioridad en mi vida, cuando amamos a Dios con toda nuestra alma, cuando Él tiene la primera prioridad en mi vida. Yo me recuerdo cuando le dije a una persona muy querida por mí, oye, ¿qué pasa? No, dijo, no tengo tiempo. Cuando tenga tiempo, dijo, a lo mejor tengo muchas cosas que hacer, mucho trabajo. Él tiene acuérdense que de las tres P. La primera, cuando dice que aquel que no dice que no deja, bueno, el primer P sobre cualquier persona, sobre cualquier propósito, sobre cualquier posesión. Dice que no toma su cruz y no me sigue, no puede ser mi discípulo. El que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y dice aquel que no ama menos a padre, madre, mujer, no puede ser mi discípulo. Entonces ahí está la prioridad sobre cualquier persona, sobre cualquier propósito, el que no toma su cruz, y sobre cualquier posesión, el que no renuncia a todo lo que posee. O sea, no significa que nosotros tenemos que vivir empobrecidos, no significa que nosotros tenemos que cuidar a nuestros padres, sino que la primera prioridad, porque si alguna relación estorba mi relación con Dios, no puedo decir, no, para congraciarme con estas personas, no. Entonces, Él es la primera prioridad de mi vida. Le dedico tiempo de calidad y cantidad. Vamos, Dios contó a mi mamá cuando yo le dedico tiempo de calidad y cantidad. Porque la vida creyente no se ve eso, no se ve ese tiempo que uno escuchar la palabra, por último leerla, escucharla, tener en donde tú te encuentres, que yo generalmente lo hago, cuando estoy solito, me aparto para hablar con el Señor, ¿verdad? Para darle un tiempito. Y creo que aún así mi tiempo no está siendo bueno, creo que debería ser mejor. Pero le digo tiempo de calidad y cantidad. En medio de la escasez cumplo mis compromisos económicos con Él, que tiene que ver con el diezmo. No trata a mi prójimo con malicia de todo tipo. Yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, cuando no trata a mi prójimo con malicia de todo tipo. Cuando cumplo mis compromisos económicos, cuando le digo tiempo, cuando tiene la primera prioridad. Son muchos los pocos ahora los creyentes que cumplen el pacto del diezmo, porque eso es una ordenanza, es un mandamiento de Dios. Son pocos hay muchos creyentes que andan con chistes con doble sentido, con malicia, tratando a su prójimo, no, cuando yo amo a Dios, entonces aquí hay ideas claras, de cosas prácticas que me muestran que yo estoy amando a Dios con toda mi alma. Estamos dispuestos a luchar contra el pecado, vivimos guiados por el Espíritu Santo, mantenemos nuestro pacto matrimonial para los que son casados, tiene la primera prioridad en mi vida, primero le dedico tiempo de calidad y cantidad, en medio de la escasez cumplo mis compromisos económicos con Él, no porque ahora me está faltando plata, no trato a vivir con malicia de todo tipo. Eso es amar a Dios con toda mi alma. Vimos que cómo era amar a Dios con todo nuestro corazón, di ideas claras, ¿verdad? Ahora,
vamos a ir a ver qué significa o de qué manera yo amo a Dios con toda mi mente. Dice, bueno, algunas veces la Biblia liga el corazón y otras al alma, la mente. Al parecer ese es el punto de conexión entre nuestro espíritu y nuestra alma. Por lo tanto, amamos a Dios con toda nuestra mente. ¿Cuándo? ¿Cuándo qué? Amamos a Dios con todo, cuando tomamos decisiones pensando en no ofenderle. Porque hay muchas decisiones que yo tomo en la vida diaria. Entonces yo digo, voy a tomar una decisión y tomo decisiones pensando en no ofenderle a Dios. Meditamos en alguna palabra de Dios, dijo la Biblia. Yo me quedo conectado así, digo, oh, esta palabra, leo la Biblia y medito sobre... Meditar significa poner mi mente en un pensamiento y darle vuelta. No es, a todo esto, meditar en la palabra de Dios, no es, aquí no es una introspección, no es buscar para adentro, no es la meditación para adentro. No, meditar es concentrar mi pensamiento en una palabra de Dios y mascarla, darle vuelta, hablar con Dios de esa palabra. Y para eso yo tengo que leer la Biblia, yo tengo que estar ahí. Uso mi capacidad intelectual, inteligencia para el bien, porque tú tienes inteligencia, tú tienes dones, talentos propios, y usas todo eso que tienes, lo usas para el bien. Tú estás amando a Dios con toda tu mente. Entonces, cuando tomas decisiones pensando en no ofenderle, cuando meditas en alguna palabra de Dios, cuando usas tu capacidad intelectual, no planeas venganza, ¿verdad? Cuando no estás planeando que alguien me ofendió, yo me voy a vengar y estás dándole vuelta, ¿cómo te vas a vengar? No. Participo en conversaciones sin grosería, malicia o doble intención. Y muchas otras formas. Entonces, estoy amando a Dios con toda mi mente cuando pasa eso. Voy a ver, cuando entonces estábamos hablando, amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente. Y ahora también hay un texto que dice con todas mis fuerzas. Uno tiene que ver principalmente con la energía física, más que con la voluntad, ya que este involucra el alma. Por lo tanto, amamos a Dios con todas nuestras fuerzas. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? Amamos a Dios con todas nuestras fuerzas cuando invertimos nuestra vida en servirle. Estoy administrando bien mi cuerpo. En la enfermedad sigo perseverando en el pacto con Él. Aplico disciplina en los tiempos para tener ánimo, para realizar mis disciplinas espirituales. Orar, leer la Biblia y ayunar. Yo no puedo orar, leer la Biblia y ayunar si siempre estoy cansado. Antes yo era muy disciplinado en el ayuno. He dejado esa práctica y tengo que retomarla. Tenía mis tiempos de ayuno, que los cuales disfrutaba mucho. Apartado, incluso me iba yo a Palquisco, a un lugar y estaba 3 días apartado para el Señor. ¿Verdad? Entonces, retomo, retomo un poquito, perdón, retomo, no sé qué pasó. Bueno, retomo un poquito la cosa y voy a hacer un repaso. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasó? Entonces yo quiero darle una vueltita a esto. Voy a hacer un repaso porque con esto era lo que se el mandamiento, amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con nuestra alma. Y entonces dijimos, yo estaba esperando a usted que la gente todo lo teoriza, todo es teoría, y esto no es teoría, esto es acción. Entonces voy a hacer un repaso rápido porque ya estoy terminando y culminando en la predicación, porque esto era una predicación, no era un estudio. Entonces, ¿cómo yo amo a Dios con todo mi corazón? Le repito, ¿cómo yo amo a Dios con todo mi corazón? Dice, amar a Dios, Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu mente. ¿Cómo yo en forma práctica amo a Dios con todo mi corazón? ¿Cómo le demuestro a Dios que le estoy amando con todo mi corazón? Porque yo puedo estar ahí llorando, y haciendo muchas cosas. Por eso Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. No dice que yo tengo que tirarme ahí al piso en la iglesia, hacer una serie de cosas, no. Aunque se podía dar.
Yo no digo que no se pueda dar, que yo me quebrante y esté ahí, pero estamos hablando de que eso no es un símbolo de amor. Entonces yo amo a Dios con todo mi corazón. Estamos usando el texto de Mateo, ¿verdad? Y usamos también el texto de Corintios, de 2 de Corintios. Entonces, ¿qué es lo que? Amamos a Dios con todo nuestro corazón cuando no pensamos mal de Dios cuando algo no deseable nos sucede. Está pasando. No nos quejamos permanentemente por nuestras circunstancias. Esas dos cosas yo las he visto en el pueblo cristiano. Ay, que hay gente que se queja constantemente. Damos gracias a Dios por todo, aún por las cosas negativas. Amamos a Dios con todo nuestro corazón cuando decimos cosas buenas de Dios. Estamos dispuestos a dar la vida por Él. Amamos a Dios con todo nuestro corazón cuando le creemos su palabra y sus promesas, creemos lo que dice la Biblia, cuando le creemos, le amamos a Dios de todo corazón. Más Jesús dice, si me amáis, guardad mi mandamiento. Le creemos a Dios, que es el único Dios en mi vida. Él es el único Dios en mi vida. Pueden haber otros dioses. La gente puede tener un montón de dioses, que no necesariamente son ídolos religiosos. Puede tener un montón de cosas que están dejando a Dios aparte y de lo cual yo me concentro y le doy importancia. Y yo conocí gente en la iglesia. Me acuerdo de una persona incluso hasta me amenazó, esta persona está muerta, porque yo iba a reprender a su hijo, porque su hijo estaba teniendo una conducta completamente contraria a la verdad y a ella se había sobrepasado con una de las muchachas. Entonces yo lo iba a llamar a terreno y ella me dijo, tengo cuidado cómo le habla a mi tanto. Y a mí me salta el uno lindo pastoral, pues, digo, usted niño sale en el infierno, usted por, por ser uno más de tolerante, o sea, él había ofendido a una muchacha y que pensaba que yo me iba a quedar callado. Bueno, entonces algunas veces tenemos ídolos, hijos, esposo, esposa, mamá, eh, o el jefe, o que son, que yo estoy dispuesto a aceptar cosas que el jefe me dice y que son contrarias a Dios y yo las hago. Sí, sí, sí. Es un ídolo. Entonces, aunque usted no lo crea, hay muchas maneras. Hay muchas otras formas de guiar, pero no olvide, aquí le estoy dando algunos aspectos no son elementales. Y ya me está quedando 10 minutos. Entonces, ahora, ¿de qué manera amo a Dios con toda mi alma? También una idea, estoy repasando, estamos dispuestos a luchar contra el pecado en nuestra vida. Pecado, o sea, yo estoy dispuesto a decir, bueno, me rindo al pecado o no. Cuando vivimos guiados por el Espíritu Santo, ¿qué significa vivir guiado por el Espíritu Santo? Se significa vivir guiado cuando el Espíritu Santo, yo estoy, no sé, estoy haciendo algo y el Espíritu Santo me recuerda un texto de la Biblia, o el Espíritu Santo me inquieta mi corazón. Hay muchas maneras que el Espíritu Santo se va manifestando. Cuando algunas veces el Espíritu Santo pone carga en mi corazón de algo que no está bien y yo no puedo estar tranquilo. Y algunas veces siento que me cierra todas las puertas y me deja una sola. Y yo digo, bueno, eso es. Porque hay gente que le gusta luchar contra el Espíritu Santo y sabe que el Espíritu Santo dice, por este camino no vaya, existe ir por el camino. Y tú tienes que ir aprendiendo a darte cuenta cuando el Espíritu Santo está guiando. Porque no es tan difícil como tú crees. Porque algunas veces te muestra, te guía y te sorprende. Porque se cierran puertas, porque ahí tú estás viendo y nosotros queremos abrirla por nuestra cuenta. Mantenemos nuestro pacto matrimonial por sobre estos desencantos. ¿Cuánta gente ha decidido, no, yo me separo, me divorcio y chao? No, tiene la primera prioridad en mi vida, con toda mi alma. Entonces, cuando él tiene la primera prioridad en mi vida. No, hay gente que dice, no, que yo no tengo tiempo para el Señor, no tengo tiempo para esto, no tienen tiempo para Dios, no hay tiempo. Va a ir para todas las cosas menos para Dios. Yo tengo muchos recursos para invertir, pero no puedo invertir en las misiones, en una cosa. Le dedico tiempo de cantidad y calidad. Estoy amando a Dios con toda mi alma cuando le digo tiempo de cantidad y calidad. Estas son cosas prácticas de amor. El amor no se sustenta en una emoción. El amor es más que una emoción y un sentimiento. El amor es acción. Y yo le estoy mostrando cosas prácticas que le muestran a usted que está amando a Dios con toda el alma. Son algunas cosas, dice, hay otras muchas maneras. En medio de la escasez cumplo mis compromisos con él. O sea, no, que me está yendo mal, yo no nadie más porque no recibí, no tengo dinero justo, me está faltando.
No trato a mi prójimo con malicia de todo tipo. Hay gente que trata al prójimo con malicia, le habla con malicia. En nuestro ser no puede haber malicia. Yo le radico la malicia porque Dios no, incluso hay un mandamiento que dice que nosotros no debemos de actuar con malicia. Y malicia es la distorsión de la palabra de Dios hacia el mal. Bueno, y ahora vamos a Dios con toda nuestra mente. Otra idea práctica, yo estoy cerrando, pasando lo que ya hemos visto, y vamos a decir pensando en no ofenderle. No, es que esto va a ofender a Dios, yo no lo hago. Porque mi mente me permite evaluar el sentido común. Dios me dio, el sentido común no es enemigo de la fe. El sentido común no es enemigo de la fe. Bueno, es que yo tengo fe suficiente y voy a meter la mano en la cocina y la voy a poner en el fuego. Te vas a quemar. ¿Por qué Dios tendría que respaldar semejante estupidez? ¿De qué manera eso aporta al Evangelio y a la palabra de Dios? El sentido común no es enemigo de la fe. Hay cosas, hay momentos que hay que usar el sentido común y listo. No se requiere más. Meditamos en alguna palabra que dijo Dios a la vida. Yo le doy todo mando a Dios con toda mi mente cuando mi mente la ocupo para meditar. Hoy Dios me habló de esto y le doy vuelta. Uso mi capacidad intelectual, mi inteligencia para el bien. Yo no participo en cuestiones raras, ni en cosas malas. No planeo venganza. No estoy planeando. Cuando evito ensuciar mi mente con todo aquello que pervierte. Yo me digo, a contarme no, que hay cosas que van a pervertir tu mente, hay cosas que no tienes que meter. Participo en conversación sin grosería, malicia o doble sentido. Y otras muchas cosas más que Dios te arregla. Y por último, amo a Dios con toda mi fuerza. Estoy dando un repaso cuando invertimos nuestra vida en servirle. Porque estoy gastando mi energía. Estoy administrando bien mi cuerpo. ¿A quién te le importa un comino lo que come, lo que toma, lo que hace, en el lugar donde va? Si duerme poco, si duerme, no le importa, no. Es un pésimo mechón de su cuerpo y siempre está mal. En la enfermedad sigo perseverando en el pasto con él. Estoy enfermo y yo no, o sea, no me hables de Dios porque mira cómo estoy de enfermo. Aplico disciplina en los tiempos para tener ánimo, para realizar mis disciplinas espirituales, orar, leer. Y ahí estoy amando a Dios con toda mi fuerza. Yo le estoy dando unas cosas prácticas, muy prácticas de cómo es el amar a Dios. Cuando la Biblia dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y hay uno de los que dice con toda tu fuerza. Aquí hay cosas prácticas. Esto no es una, ay, amar a Dios con todo mi corazón. Pero ¿cómo? 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 Dime, ¿cómo amas a Dios con todo tu corazón? Dime, ¿cómo amas a Dios con toda tu alma? Dime, ¿cómo amas a Dios con toda tu mente? Son cosas prácticas, mi querido hermano. Entonces, yo voy a dar por finalizado esto para poder tener un tiempo de compartir, ¿verdad? O, eh, no sé, parece que se perdió la segunda parte de ¿Y la... la obediencia en qué categoría entra? Ahí estamos, porque dice, espera un poquito, déjame, va, no sé, a ver, dame un poquito. Ah, ya está. Un minuto para, estoy aquí con, eh, un poquito, ah, ah,